Ucrania plantea 5 exigencias a Occidente y Moscú de inmediato responde. Así es como ahora Zelensky pretende presionar a Occidente. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirma que la economía de Ucrania solo existe a costa de limosnas, depende de los países de Occidente. Exministra austriaca de Exteriores recuerda una predicción acertada de Putin en 2023. Te voy a decir de qué se trata. El tema de una nueva movilización en Ucrania es una patata caliente entre Zelensky y el mando militar. Hay división ya al interior del mando militar en Ucrania. Zelensky se les voltea Zelensky. Ucrania plantea 5 exigencias a Occidente. Es increíble la forma en cómo el presidente ucraniano ahora pretende presionar a los países que tanto le ayudaron. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte este 3 de enero del 2024. Te saludo con mucho gusto desde el sur de la República Mexicana. Aquí son las 9 de la mañana con 3 minutos y bueno, ojalá puedas escribirme desde donde nos ves, desde donde nos escuchas, que nos des tu punto de vista, tu opinión. Es importante. Y sobre todo que le des un like, un me gusta al video y que nos ayudes a compartir la información. Ayuda muchísimo. Perdón, vamos directo a este escenario. Ucrania plantea 5 exigencias a Occidente y Moscú responde. El canciller ucraniano Dmitry Kuleva propone el aislamiento de diplomáticos rusos, entre otros planteamientos. Occidente no podrá aislar a los diplomáticos rusos, afirmó la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharova, en respuesta a los llamamientos del canciller ucraniano Dmitry Kuleva. La vocera comentó los 5 pasos planteados por Kuleva que deben dar los países occidentales para apoyar a Ucrania en el conflicto con Rusia. Uno de estos es aislar a los diplomáticos rusos en las pertinentes capitales y organizaciones internacionales. El canciller plantea acelerar la entrega de sistemas antiaéreos adicionales y municiones a Ucrania, proporcionar a Kiev drones de combate de todo tipo, suministrar misiles de largo alcance superior a 300 kilómetros, aprobar el uso de activos rusos congelados para ayudar a Ucrania y el aislamiento de los diplomáticos rusos. Y bueno, la propia Zaharova escribió en su canal de Telegram al dirigirse al canciller ucraniano, recuerda, nadie aislará a los diplomáticos rusos. Asimismo, señaló que Rusia acaba de asumir la presidencia del BRICS, agrupación política y económica que este año incorporó a 5 nuevos estados y que Moscú tiene grandiosos planes para la presidencia. El mundo está cansado de la opresión, de las sanciones ilegales y de las mezquinas ambiciones de un reducido grupo de regímenes occidentales, añadió. Subrayó que Moscú defenderá en organizaciones internacionales no solo su propia posición, sino que también luchará por preservar la letra y el espíritu de esas estructuras, hoy sometidas al bárbaro ataque de las dictaduras liberales occidentales. Además de la actividad en el formato internacional en el extranjero, sostuvo, Rusia también celebrará grandes eventos en su territorio. Uno de ellos es el Festival de la Juventud, el Festival Mundial de la Juventud, programado del 1 al 7 de marzo. Asimismo, indicó que su país desarrollará relaciones bilaterales con todos aquellos que respeten los principios jurídicos internacionales y estén dispuestos a una cooperación igualitaria y mutuamente beneficiosa. Esa es la respuesta que dio Rusia a las 5 exigencias que Ucrania planteó a Occidente. Ahora bien, amigas y amigos, se da a conocer que el tema de una nueva movilización en Ucrania es una patata caliente entre Zelensky y el mando militar. Según The Financial Times, ninguna de las partes está dispuesta a asumir toda la responsabilidad de reclutar a cientos de miles de ucranianos para servir en una guerra lúgubre y agotadora, una guerra lúgubre y agotadora. Una nueva discrepancia surge entre el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Valery Zaluzhny, mientras el país necesita reforzar sus filas militares, informa The Financial Times.
El medio compara con una patata caliente arrojada entre los líderes políticos y la cúpula militar en Kiev la tarea de realizar una nueva ola de movilización ante la probable negativa reacción pública. Ninguna de las partes parece estar dispuesta a asumir toda la responsabilidad de reclutar a cientos de miles de ucranianos, tal vez reacios, para servir en una guerra lúgubre y agotadora, comenta el periódico. El pasado 19 de diciembre, Zelensky anunció por primera vez una cifra de entre 450.000 y 500.000 personas presuntamente solicitadas por los dirigentes militares. El presidente señaló que la decisión no se ha aprobado todavía al necesitar una justificación detallada de esa cantidad y su incidencia en el frente. Posteriormente, Zaluzny desmintió las palabras de Zelensky, afirmando que el mando militar no ha hecho ninguna solicitud sobre cifras ni nada parecido, algo que equivaldría, dijo, a divulgar un secreto militar. Al mismo tiempo admitió que existe una cantidad determinada de personas que deberían incorporarse a las Fuerzas Armadas para cubrir la actual escasez de personal. Las declaraciones del comandante en jefe surgieron un día después de la publicación de un proyecto de ley que propone reducir la edad de reclutamiento de 27 a 25 años, con lo que los hombres no estarían sujetos al servicio militar obligatorio, sino a la movilización. Ucrania prohíbe la salida del país a los hombres aptos para el servicio militar entre 18 y 60 años de edad, que deben comparecer periódicamente ante las oficinas de reclutamiento. En la nación sigue vigente la movilización general que permite enviar al frente a hombres de hasta 60 años de edad. Zaluzny también distanció al mando militar del proyecto de ley para extender la movilización a los ucranianos que viven en el extranjero y sobre las sanciones estipuladas por evitar el servicio militar, dejándolo en competencia de los legisladores. Mientras tanto, algunos altos cargos militares reconocen que una parte significativa de los ucranianos no quiere ir al frente e intenta evitarlo. En las redes sociales hace mucho tiempo aparecen videos que muestran a comisarios militares llevando por la fuerza a hombres en la calle, sacándolos de sus lugares de trabajo, tiendas, etc. Financial Times señala que algunos funcionarios en el entorno del presidente ven a Zaluzny como un potencial rival político. De hecho, según reveló una encuesta del Instituto Internacional de Sociología de Kiev, el pueblo ucraniano confía más en el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas que en el actual mandatario. Desde hace unos meses, en medios ucranianos circulan rumores sobre un presunto conflicto entre Zelensky y Zaluzny. En este contexto, también se reportó que el Ministerio de Defensa del país planeaba destituir a 3 militares de alto rango, incluido el comandante. Sin embargo, la oficina presidencial rechaza que exista conflictos entre ambas partes. Pues así está el panorama. Mientras tanto, amigas y amigos, este dato resulta muy interesante. Exministra austriaca de Exteriores recuerda una predicción acertada de Putin en 2023. Rusia se convirtió en la quinta economía del mundo, mientras en el campo de batalla su ejército ha pasado a la ofensiva, señala Karin Nesn. La situación en el campo de la economía y de batalla del conflicto ucraniano ha cambiado en los últimos meses a favor de Rusia, es lo que dijo la ex ministra de Asuntos Exteriores de Austria. Asimismo, la exfuncionaria destacó que el país euroasiático se convirtió en 2023 en la quinta economía del mundo al superar a Alemania. En ese contexto recordó la predicción acertada del presidente ruso Vladimir Putin, quien dijo durante la sesión plenaria del Foro Económico de San Petersburgo el pasado mes de junio que la economía de su nación podría superar a la de Alemania. Eso es exactamente lo que ocurrió 2 meses después. Sobre los cambios importantes en torno al conflicto con Ucrania, señaló que la contraofensiva lanzada en junio por las fuerzas ucranianas ha fracasado o al menos se ha estancado. En las últimas semanas, el frente ruso se ha vuelto más dinámico. Rusia ha pasado a la ofensiva y ha podido registrar las primeras ganancias territoriales. Además, explicó que de la misma manera se han visto cambios a nivel geopolítico. Las evaluaciones occidentales han dado un giro de 180 grados. Los titulares de Financial Times o de Economist se preguntan casi al unísono, ¿qué ocurrirá si Rusia gana la guerra? Pues
Pues sí, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué ocurrirá? Y en este escenario, Putin pues da a conocer que la economía de Ucrania solo existe a costa de limosnas. Por el contrario, la estructura de la economía rusa está mejorando y los ingresos de la población están en aumento, dijo el líder ruso. Así es como da a conocer Putin pues esta postura. Los dirigentes de Kiev hacen giras con la mano tendida por distintos países, señaló Putin. La economía de Ucrania solo existe así, a costa de limosnas. Las tendencias en la economía rusa son totalmente diferentes, puesto que el nivel de desempleo es el más bajo en la historia y los ingresos efectivos de la población han crecido, comparó Putin, y agregó que no se han cumplido las expectativas de Occidente de que la economía se desplomará tras la salida de sus empresas del mercado local. Todo esto muestra que la economía del país, en Rusia, es más estable a pesar de todo. Hablábamos con tristeza que los principales ingresos provenían del petróleo y el gas, recordó el jefe de Estado. Y ahora, por primera vez en muchos años, el crecimiento de las industrias de transformación en nuestra estructura económica supera en creces los ingresos procedentes del petróleo y el gas, aseguró. Esta proporción, según Putin, pone en claro los cambios estructurales producidos en la economía. Es decir, que no hubo ningún daño con estas sanciones unilaterales. Por el contrario, se fortaleció Rusia, económicamente hablando también. Militarmente, pues no se diga, va ganando la batalla a Zelensky. Ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión como siempre es importante. Los errores fueron míos, los aciertos son de Dios. Sonríe, sonríe y sea feliz. Hasta la próxima.